Estoy hablando con Gaby, me dijo que habíais propuesto un tema, o que algunos de vosotros estabais pensando en un tema, que era respondiendo a la pregunta si merece la pena obedecer a Dios. Y le estoy dando vueltas porque sí que es verdad que cuando usamos o pensamos en esta palabra que es obedecer, pues puede parecer aburrido, puede parecer como que limita, ¿no? Obedecer nos limita a cosas que a lo mejor nos gustaría hacer, que podría parecer soso, podría parecer cansado obedecer, ¿no? O que parece que estés dominado, es como no se cuarta aquello que tanto nos gusta a todos, que es nuestra libertad, ¿verdad? Y en realidad obediencia es ponerte bajo las normas de otro. O sea, tú obedecer es que otro tiene sus normas y tú te pones pues, debajo de esas normas. Y parece que eso no es divertido, que no puedo ser quien quiero ser o que no puedo hacer lo que a mí me gustaría hacer, ¿verdad? Ahora, yo estaba pensando en obedecer y había algo que se me venía a la mente. Y es que hay dos situaciones en las que cualquier persona, sea cristiano o no sea cristiano, quiere obedecer. O sea, yo pensaba en esto. Estoy convencido de que hay al menos dos situaciones en las que cualquier persona del mundo querría obedecer. Lo haría y con su... O sea, quiero obedecer en dos ocasiones. Y te voy a poner estas situaciones con ejemplos y ya verás que probablemente puedas sentirte identificado con lo que digo. La primera situación tiene que ver con una situación de peligro. Tú imagínate, por ejemplo, que un ingeniero ha diseñado una valla para proteger una granja y esa valla está electrificada. Que si alguien toca esa valla puede quedar electrocutado, ¿no? Y cuando tú llegas a esa valla y ves la granja y te gustaría saltarte la valla, saltarte las normas para, pues yo qué sé, porque hay unos cerdos y unas gallinas y quieres jugar con los animales, ves un cartel que pone peligro, riesgo de electrocutarse, así en rojo, en grande, ¿vale? Ves ese cartel en esa valla. No creo que tú quieras tocar la valla, porque por encima de lo divertido que sería saltar y jugar con los cerditos o jugar con los animales, tú quieres proteger tu vida. Entonces, en esa ocasión, tú querrías obedecer a esa norma. Tú querrías no saltarte esa valla para obedecer a esa norma porque eso es una situación de peligro y por lo tanto, si obedeciendo puedes proteger tu vida, pues lo vas a hacer, ¿no? Eso enseña varias cosas. Una es que pones tu vida como una prioridad por encima de tu diversión. Como me lo podría pasar muy bien ahora jugando con las gallinas, pero el riesgo no lo voy a correr porque mi vida está por encima, ¿no? De correr ese riesgo. Otra enseñanza que podrías sacar es que hay consecuencias de no acatar las normas. O sea, yo puedo desobedecer ese cartel que hay allí, pero tengo la consecuencia de que voy a quedar electrocutado ahí, ¿no? Y lo otro es que podría ser divertido. Puedes llegar a saltar la valla y hasta te podría salir bien. No tocas la valla, no estás electrocutado y saltas a la granja y te saltan las normas. Pero probablemente para el dueño de la granja eso no sea muy divertido, ¿no? Entonces, aunque para ti está siendo muy divertido, para el dueño de esa granja no. Y entonces, a veces lo que para nosotros es divertido puede estar perjudicando a otros. Para otros puede no ser divertido. Imagina que desobedeces, ¿no? Que te cuelas en la granja y te divertirías, pero el dueño lo pasaría mal, se asustaría, quién ha entrado, no sé qué, y no se divertiría. Y en esta situación, que es un ejemplo de una situación de peligro, pues cualquiera obedecería una norma solo por el hecho de no salir perjudicado en su propia vida, ¿no? Pero hay muchos otros ejemplos. De hecho, voy a poner un ejemplo mucho más claro, que lo vas a entender mucho más, porque va a ser un ejemplo mucho más cercano a ti en el tiempo y en el espacio, que es el COVID. El COVID, en el año 2020 hubo una pandemia mundial en todo el mundo que todos conocemos lo que es el COVID, ¿no? Esta pandemia que estamos viviendo. Pues el COVID más que nunca nos ha enseñado que hay unas normas y que hay unos protocolos y que hay unas cosas que cumplir y que si no las obedeces podrías exponerte a una pandemia, a un virus que podrías terminar muriendo. Entonces, mucha gente, ya no hablamos de cosas que estén mal, hablamos de cosas que están bien, como ir a comer. Yo, por ejemplo, ir a comer con mis abuelos. Es algo que no hago desde hace más de un año por el COVID, ¿no? Por estas normas. Y no es algo malo ir a comer con mis abuelos, ¿no? Pero estas normas que están protegiendo mi vida
y me privo de hacer ciertas cosas para poder proteger mi vida. Entonces, en esa situación, a todo el mundo le gusta obedecer. Bueno, a algunos no, pero quizá porque no entienden la seriedad del asunto. Pero uno quiere obedecer cuando sabe que obedeciendo puede salvar su vida de un peligro mayor, ¿no? Esas normas, esos protocolos que hay. Nos protegemos del peligro. Y en esa situación, primera, yo pensaba, ¿merece la pena obedecer a Dios? En parte porque te proteges de ciertos peligros. Muchas veces lo que se conoce como pecado, que es la desobediencia a Dios, tiene consecuencias para nuestra vida, directas. Es decir, directas para mí y para la otra persona. Si yo miento, la otra persona está saliendo perjudicada. Digo, yo me puedo librar, puedo tomar un atajo en mi vida, hacer las cosas de forma más fácil, más rápida y librarme mintiendo, ¿no? De algo, pero estoy perjudicando a la otra persona que está siendo engañada. Y yo también, luego, si me pillan la mentira, hay unas consecuencias directas, ¿no? Los pecados, la desobediencia a Dios muchas veces tienen una consecuencia directa a nuestra vida, de forma clara. Pero aún así, el pecado tiene una consecuencia, el no obedecer a Dios, el pecado tiene una consecuencia mucho mayor. Y es que podrías pasar toda la eternidad lejos de Dios, alejado de Dios, en el infierno. Esa es una consecuencia. Y cuando decimos, bueno, si ponemos realmente nuestra vida como prioridad por encima de nuestra diversión, nuestros gustos, nuestras aficiones, hasta cosas que incluso no podrían estar mal, pues dices, merece la pena salvaguardar mi vida, merece la pena obedecer a Dios, porque así yo puedo poner mi vida a salvo, en cierto modo. Y hay otra situación, he hablado de dos, ¿no? Hay otra situación que sería una situación de diversión. Y ya, tú me has dicho que obedecer a Dios o que obedecer no puede ser divertido, ¿no? Bueno, piensa en algo, por ejemplo, aquí yo sé que al Sergi le gusta el fútbol, no sé a los demás si les gusta el fútbol o no, pero voy a poner un ejemplo de fútbol que creo que se va a entender. Tú imagínate que vamos a jugar un partido de fútbol. Todos queremos jugar a fútbol. Pero uno de nosotros no deja de interrumpir el partido tomando el balón en sus manos. Y todos los que jugamos a fútbol sabemos que el balón no se puede tomar con las manos a no ser que seas el portero en el área, ¿no? Entonces, ¿por qué tomas el balón en tus manos? Estás interrumpiendo el juego. No nos estás permitiendo jugar y divertirnos. Porque estás interrumpiendo, ¿no? Esa desobediencia de las normas del fútbol está haciendo que el juego deje de ser divertido. Y en realidad es así, cuando alguien inventa un juego, el creador del parchís, el creador del ajedrez, el creador de el Gartic Phone que acabamos de jugar, han puesto unas normas en el juego porque ellos, que son los creadores, han pensado, esta es la forma en la que el juego funciona mejor. Esta es la forma en la que el juego es divertido, pero a la vez entretenido, retador y en cierto modo difícil para ganar. Y estas son las normas, son en este marco, aquí caben todas esta serie de limitaciones que harán que el juego pues tenga su gracia, ¿no? Que cuando estás jugando al 1 y te queda una carta y no dices 1, no has dicho 1. Y entonces tengas que robar. Ostras, tengo que robar. Pero esa norma hace el juego más divertido. Hace que te lo pases mejor en cierto modo. Porque ese creador, diseñador, el que se inventó el juego, pensó que eso sería divertido. Como un cocinero, por ejemplo, que sabe dónde van los ingredientes de la pizza y que sabe qué ingredientes sí, que si sabe que si le pone jamón y queso a la pizza, pues probablemente ya no le pondrá chocolate, porque aunque el jamón me gusta, el queso me gusta y el chocolate me gusta, por algún motivo, juntos no me acaban de gustar, ¿no? Entonces el cocinero sabe cada ingrediente en su momento, en su tiempo, dónde va y dónde no. ¿Y esto qué me enseña? Que si realmente este mundo en el que vivimos ha sido creado por Dios, entonces las normas que Dios ha puesto no son para limitarnos, sino para que disfrutemos al máximo de este juego, si sigo con la metáfora, ¿no? Si sigo con este ejemplo de este juego que es el fútbol o el parchís, ¿no? Este mundo en el que vivimos, si realmente Dios lo ha creado y lo conoce, porque lo ha diseñado Él, lo ha creado Él, entonces las normas tienen un sentido no solo para salvar mi vida de ciertos peligros y para hacer lo que un mega dios me dice, sino para disfrutar al máximo
de mi etapa en esta vida. Es como Dios diciendo, yo he creado el mundo y sé cuál es la forma de disfrutarlo al máximo. Volviendo al ejemplo del fútbol, tomar el balón en tus manos y meterlo en la portería sería muy fácil. O sea, tú estás jugando a fútbol y tomas el balón, le metes con el pie con la mano y haces así y lo metes en la portería, eso sería muy fácil. De la misma forma también encontrarás en este mundo muchas maneras más fáciles de hacer las cosas. Mentir, robar, son formas de hacer las cosas en este mundo mucho más fáciles que las que propone Dios. O mucho más rápido. Pero ten en cuenta lo que decimos antes, ¿no? Cuando estás mintiendo estás haciendo daño a otro, estás perjudicando a otros. Cuando pecas normalmente no solo estás perjudicando tu propia vida, sino también los que están ahí, ¿no? Los que están a tu alrededor. A veces los pecados uno peca y se perjudica solo a sí mismo, pero muchas veces afecta a los que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, no estás disfrutando. Cuando perjudicas a otro, aunque tú crees que sales ganando, cuando perjudicas a otro, no estás disfrutando al máximo del planeta que Dios creó, por así decirlo. Ni tú estás disfrutando, ni esa persona está disfrutando. Entonces, la Biblia dice, en el primer capítulo de la Biblia, que Dios nos creó a su imagen. Esto significa que nuestra vida solo tendrá sentido cuando vivamos la imagen que Dios nos ha creado. Cuando vivamos según el modelo que Dios diseñó que fuéramos. Solo tendrá sentido nuestra vida cuando hagamos eso. El problema está en que le hemos dado un valor distinto a la palabra obedecer. Y esto es lo que empezaba diciendo. Que parece que obedecer sea aburrido, divertido. O sea, la pregunta que se podría hacer cualquier adolescente es esta. ¿Merece la pena obedecer a Dios? Pero esta pregunta es un planteamiento, querido adolescente, que te haces ya mal. O sea, ya está mal planteado, ¿sabes? De inicio. ¿Merece la pena obedecer a Dios? Es como, dame razones para tener que hacerlo, ¿no? Pero creo que estamos tomando el asunto al revés. Y por eso he empezado respondiendo a la pregunta. Pero ahora que ya la he respondido, quiero decirte, estamos tomando el asunto al revés. Porque hablamos de obedecer a Dios como si fuera algo que nos fuera a salvar. Pero es que nadie es bueno. O sea, ya de entrada, nadie es bueno. Y eso lo dice en Romanos, que no hay ni uno bueno. No hay justo ni un uno, dice. No hay ni uno que sea bueno. Tu obediencia nunca podrá comprar la amistad de Dios. Nunca podrá comprar el amor de Dios hacia tu vida. La obediencia nunca podrá pagar el amor de Dios. Al contrario, Juan nos advierte que Dios nos amó primero. Y Romanos nos advierte que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos desobedientes, cuando aún éramos pecadores. Uno tiene la sensación de que obedece a Dios y entonces sí, es digno de recibir el perdón de Jesús, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces sí, cuando has cambiado tu vida. Muchos adolescentes les pasa esto. Yo he escuchado esto en muchas iglesias, ¿eh? No solo en la mía, que también lo he escuchado en los jóvenes de mi iglesia. En JPC, que estoy ahí trabajando con adolescentes de muchas iglesias, escucho esto de gente de muchas iglesias. Es que aún no estoy preparado para dar el paso de seguir a Jesús. O es que aún no estoy preparado para bautizarme. Y si es un preparado de todavía no tengo la fe, que aún tengo dudas y no creo en Jesús, bueno, sigue planteándote esa fe, ¿no? Pero a veces la gente dice, no estoy preparado en el sentido de hay pecado en mi vida y primero tengo que arreglar esos pecados y ya si eso luego me acerco. Cuando se trata de todo lo contrario. Es que es Dios que te limpia esos pecados. O sea, tú no te limpias y te acercas limpio a Dios para que te acepte. Tú te acercas sucio y Dios te limpia. Es al revés. Tú no obedeces a Dios para que te ame. Voy a obedecer a Dios para que me ame. No.
Porque el amor de Dios fue antes de que te volvieras obediente. Él te amó primero. Tú te acercas a Dios y le obedeces porque entiendes que te ha amado. Y aquí te quiero explicar una historia verídica que, aunque es una historia de un matrimonio y aún te queda mucho para llegar al matrimonio, quiero que entiendas, creo que vas a entender esta historia. No es de una amiga mía, pero sí que es la conocida de una amiga mía. Es una historia de una mujer que se casó con un hombre y durante el noviazgo todo era muy bonito hasta que se casaron. Cuando se casaron y volvieron de la luna de miel, en cuanto llegaron a casa, el marido le dijo, mira, te he hecho una lista, aquí no hay una lista, ¿vale? Pero te he hecho una lista con las cosas que tienes que hacer en casa. Y la mujer se quedó flipando. Y era una lista de tareas. Entonces descubrió que se había casado con una persona pues que dejaba mucho que desear, como que había engañado un poco y empezó a ver actitudes un poco deseables, un poco machistas, un poco de maltrato y esa mujer lo empezó a pasar muy mal en su matrimonio porque intentaba hacer todas las cosas de la lista y nunca completaba todas las tareas de la lista. Y claro, su marido pues la rechazaba porque no acababa las cosas de la lista. Y esta mujer estuvo en muchos problemas porque se sentía muy mal, lloraba desesperadamente, porque no estaba cumpliendo con todas las tareas de la lista. Entonces su marido no la amaba porque no cumplía con todas esas tareas. Al final acabó mal, se divorciaron y acabó todo fatal. Pero esa mujer se encontró con Dios, rehizo su vida y conoció a un chico cristiano, se casaron y ese marido era increíble, la quería un montón, la amaba y no le presentó una lista de las cosas que tenía que hacer, sino que tenían una relación en la que se amaban. Años más tarde, ella estaba haciendo una tarea de casa y se paró y se dio cuenta de una cosa. Y esto fue algo que es lo que me impactó y por eso os lo cuento. Se acordó de la lista de su exmarido y se dio cuenta que en su actual matrimonio ella solía hacer todas las tareas que había en la lista de su exmarido. Y sin ninguna queja, sin que su marido se lo hubiera pedido, se repartían las tareas y aún así ella se daba cuenta de que alcanzaba a hacer todo lo que el otro marido le había pedido. Sin embargo, este no le había pedido nada. Y esa chica lo que me hace entender esta historia de esta mujer es que cuando le obligaron a cumplir con una serie de tareas para ganarse el amor, no fue capaz. Pero cuando se sintió amada, nadie tuvo que pedirle que hiciera nada y hizo las mismas cosas. Las hizo y sin problemas y sin esfuerzo, porque no te cuesta obedecer a alguien en quien confías, alguien que te ha demostrado su amor. Ahora me viene un desconocido y me dice, oye, disculpa, pero es que en esta sudadera no huele un poco mal. Y yo diría, oye, métase, métase en sus asuntos. Pues a lo mejor sí que huelo mal, pero métase en sus asuntos. Ahora, si entramos por la puerta de la iglesia y mi mujer se me acerca y me dice, pero un segundo. Creo que la sudadera huele un poco mal. Pues yo haría así, ¿no? Y me la quitaría y haría... Bueno, me voy a ir con camiseta, voy a ir a casa a cambiarme y vuelvo, o me la quito, o me echo desodorante o algo, porque entiendo que mi mujer me quiere y lo que me está diciendo es lo mejor para mí, porque tengo una relación con mi mujer que me hace ver que cada vez que ella me ha dicho algo para corregirme, no ha sido porque, vamos, te voy a corregir y vas a ver y si no, no te quiero, sino que ha sido por mi propio bien. Entonces, esta es la clave. Que tu obediencia no podrá comprar el amor de Dios. Si alguien te dijo que ibas a ir al cielo por lo bueno que eras o por no pecar, te estaba mintiendo. Porque ya lo he dicho, no hay ni uno bueno. No pienses que los cristianos somos más buenos que los demás. No pienses que los cristianos somos más buenos que los que no son cristianos. Aquí todos somos igual de malos. Los cristianos son los que han confiado en Cristo.
porque sabían que no eran buenos y que su obediencia no les iba a llevar a ningún lugar. Pero la muerte de Jesús en la cruz, sí. Que no hay ni uno solo bueno, pero vale la pena obedecer a Dios. Obedecer a Dios no es algo que te haga apto para acercarte a Él, pero vale la pena, porque Dios te amó cuando aún eras desobediente. No es que tú te acerques a Dios y cuando eres su amigo entonces te perdona. Jesús muere, entonces, porque ya eres su amigo, entonces Jesús muere. No. Jesús murió por la peor versión de ti. O sea, si hay actualizaciones, como si fuéramos un móvil, pues la peor actualización tuya, la que tenía más aplicaciones de pecado, la que tenía más pecados, la peor de todas, la que guardaba más suciedad, esa versión, por esa murió Jesús. Hasta por el peor pecado que hayas cometido en tu vida o que vayas a cometer, Dios nos libre. Dios nos libre. Pero ya sea cuando sea el peor pecado que vayas a cometer en tu vida, por ese ha muerto Jesús y ya ha muerto. Ya ha muerto por los pecados que vas a cometer y ni tú mismo, y de los que vas a huir. Por eso ya ha muerto Jesús, por la peor versión de ti. Por la peor versión de ti ha muerto Jesús. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y que podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y que no obedeces a Dios para que te ame, sino porque te ama. Y esto se lo dijo Jesús a sus discípulos en Juan 14:21. Y esto es lo que está pasando. Cuando entiendes el amor de Dios hacia ti y ves que tu mucha desobediencia es perdonada, al que mucho se le perdona, mucho ama. Se enciende un amor por ti y por Dios. Y ese amor por Dios, ese amor que nacerá y por Dios, es el que hace que obedecer sea fácil. Yo recuerdo una conversación, y termino con esta historia. Yo recuerdo una conversación de un amigo que me decía, no era cristiano él, ¿vale? Él no era cristiano, tenía una novia y obviamente tenían relaciones sexuales antes del matrimonio. Y él sabía que yo no iba a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, que yo sabía que eso estaba mal. Y él me dijo, pero entonces yo estoy teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Tú me dices que eso está mal, ¿no? Yo no creo en Dios, pero si eso está mal, ¿no debería dejar de hacerlo? Y yo le dije, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. ¿De qué te va a servir? O sea, tanto tenerlas como no tenerlas no te va a servir de nada. ¿Qué estás solucionando con una obediencia a alguien en quien no crees y a quien no amas? El paso uno es entender que Dios te ama. Hasta que no entiendas que Dios te ama, no vas a poder. No vas a poder. Igual de infeliz vas a ser pecando que obedeciendo si no tienes el amor de Dios en tu vida. Ese es el motor de todo lo que hacemos. De tal manera amó Dios. Y ese es el motor de todo. Para que nadie se pierda, para que todos tengan vida eterna. El motor de todo es el amor. El motor de todo. Lo difícil es dejarse amar cuando uno sabe que no lo merece. Cuando uno sabe que no debería ser amado porque conoce todo lo que hay en su propia vida. O cuando te han hecho sentir en tu vida que no vale la pena que seas amado. Yo vengo a decirte que Dios te amó. No solo en tu peor versión, sino desde antes de que nacieras. Gente que ha llegado a este mundo en una familia donde no era deseado, Dios lo amó antes de que nacieras. Antes de que tus padres supieran que se habían quedado embarazados, Dios te amó. Dios te amó. Una persona muy cercana a mí no sabe con exactitud cuándo es su cumpleaños. Porque el padre cuando llegó al registro civil pues no se acordaba muy bien y puso una fecha y la calle en el DNI, pues ahí celebra su cumpleaños, ¿no? Pero luego tiene otra información diferente y dice, no sé exactamente cuándo es. ¿Sabes? La única persona en todo el universo que sabe cuándo es el cumpleaños de esa persona, ¿sabes quién es? Dios.
porque estaba esperando el día en que naciera. Y Dios está esperando el día en que nacieras, lo estaba esperando. Porque Dios te amó. ¿Merece la pena obedecer a Dios? Lo que merece la pena es dejar que Dios te ame. Cuando sientas de forma abrumadora cómo Dios te ama, van a hacer un amor por Él que se va a corresponder. Cuando tú sientes el amor de Dios en tu vida de forma que entiendes, ostras, hay como un peso en la mente y dices, ostras, es que Dios me ama. Nace un amor hacia Él que hace que la obediencia no es. Tú puedes entender que vale la pena con las dos situaciones que te presenté al inicio, el peligro o la diversión, y muchas cosas que encontrarás, ¿no? Pero cuando entiendas que Dios te ama y nazca tu amor por Él de forma natural, no solo es que obedecer va a ser una opción para ti, sino que será natural y será fácil. Ahora, el motor de todo es el amor de Dios. ¿Y cómo a nosotros se nos presenta el amor de Dios? Lo encuentras en la Biblia, en el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ahí estaba Jesús, dando su propia vida por ti. Imagínate que ahora te dicen, ¿estarías dispuesto a dejar de vivir ahora para que alguien a quien amas viva su vida, siga viviendo su vida? Pues mucho le tendría que amar. Imagínate cuánto te amó Jesús. Cuánto te amó Dios que entregó a su propio Hijo para poder estar contigo toda la eternidad. Lo que Dios está esperando de ti no es que cumplas unas tareas, como aquella mujer que contaba la historia. Lo que Dios está esperando de ti no es que cumplas unas tareas, que hagas una lista de cosas. Si en las tareas de aquella mujer había limpiar el suelo, limpiar los platos, cortar el césped, me lo invento, limpiar el polvo y etcétera, la lista de Dios, lee la Biblia ahora cada día, si quieres crecer, ve a la iglesia, obedece a tus padres, y no es una lista de tareas. Para mí leer la Biblia es fácil cuando entiendo el amor de Dios porque tengo ganas de conocer más sobre ese amor. Entonces empiezo a leer y hasta es poco lo que leo. Y orar es hablar con aquel que me ha amado y al que deseo mostrarle mi amor. Entonces orar no es difícil. Y obedecer a mis padres, cuando yo entiendo en la palabra las bendiciones de obedecer a los padres, no me cuesta porque entiendo aquel que me ha amado. Si me lo pide uno que me ama, es que tiene que ser tan natural, tan fácil, y uno desea hacerlo, ir a la iglesia y congregarme con otras personas que han entendido el amor de Dios como yo. ¿Dónde están? Quiero verles no el domingo, quiero verles cada día. ¿Dónde están esas personas? Yo quiero ser amigo de aquellos que aman a Dios. Y se hace fácil. Toda tarea que parezca una tarea o toda ley en la Biblia que te ayuda a acercarte a Dios, se hace fácil cuando entiendes ese amor. Yo no sé si alguien, voy a acabar con esta escena. No sé si alguien aquí es muy fan de Harry Potter, pero voy a acabar con una escena de una película o de un libro, depende de si lo has leído o lo has visto. Bueno, es que claro, a lo mejor hago un spoiler. Dilo, dilo. Está ahí Dumbledore. Voy a hacer un spoiler, lo siento. Dumbledore hay un momento de las pelis que muere. Y el que lo mata, tú pensabas que era bueno. Y entonces dices, este es malo, ha matado a Dumbledore. Pero luego se descubre que Dumbledore le pidió que lo matara. ¿Por qué? Y había todo un plan detrás. Había todo un plan detrás para conseguir derrotar al malvado. Había todo un plan detrás que Dumbledore le pidió, mátame. El otro lo obedece porque entiende que hay un plan mayor, que aunque no está entendiendo en ese momento, hay un plan mayor. Similar a la historia de Abraham e Isaac, que al final Dios le dice, no mates al chiquillo, vale, vale. Pero Abraham obedeció porque dice, bueno, es Dios. Nunca me ha pedido nada que. Habrá que hacerlo. Y ese acto de obediencia, tú podrías pensar, Abraham, qué loco, dispuesto a matar a su hijo simplemente porque Dios se lo ha pedido. Bueno, pero cuando tú entiendes que el que te ama es el que te lo pide, algo bueno tiene que haber ahí. Cada vez que tú te preguntes, ¿vale la pena obedecer a Dios en esto? Puedes contestar así.
Bueno, Dios es el que me ama. Algún motivo seguro habrá por el cual merezca la pena. Siempre que te hagas esta pregunta con asuntos de la vida, que venga una duda o una tentación, ¿merece la pena obedecer a la ley de Dios en este asunto? ¿O puedo saltármela? Puedes responderlo así. Bueno, Dios es el que me ama. Seguro que la mejor opción es la que Dios me ha propuesto. Porque Él me ama. Y el motor de la obediencia tiene que ser el amor.